Hola Ignacio, saludo. Hola, profe, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? No, el gusto es mío de tener esta posibilidad de tener a frente a un personaje de tanto nivel como tú, que bueno, que recorre el mundo siempre con esa interpretación y calidad del juego, ¿no? Que eso es lo que queremos hablar hoy contigo. No, profe, más bien usted sabe que yo soy un agradecido porque usted siempre que yo he tenido que preguntar, que averiguar cuestiones del juego, usted siempre ha estado ahí con su experiencia y su conocimiento. Bien, bien. Mira, Ignacio, bueno, en este momento pues tienes una nueva publicación, Naufragio Catarí. Siempre la estoy leyendo para que el informe, bueno, aquí lo que estamos entrando, ¿de qué se trata? Bueno, es retomar algo que había hecho en el 2014 en la revista de Martí Perarnau, que era algo de naufragio, yo soy yo tengo una gran frustración, profe, de verdad. Tengo una gran frustración. Bueno, hay varias, todos en la vida las tenemos. Ah, Pero sobre todo es que nosotros como integrantes de los medios de comunicación en la comunidad del fútbol, hemos fallado rotundamente en acompañar a la gente en la comprensión de este juego. Y hemos ah, fallado por mil razones y lo estoy viviendo en este mundial porque no lo estoy viendo en los canales venezolanos, sino alterno muchos canales internacionales, argentinos, españoles, incluso norteamericanos, y es un fenómeno global, ¿no? Y es el título es El naufragio porque básicamente es una batalla que está perdida, ¿no? Es mucho más sencillo decir que Luis Enrique elige poner a Rodri de ah. central por encima de Eric García por los 5 centímetros de diferencia. Entonces, bueno, es un poco esa necesidad tan propia de quienes somos tan egoístas de drenar un poco, ¿no? Pero Ignacio, pero es que no es fácil. Te cuento que uno que está en este medio, me ha tocado a mí ser preparador físico, ahorita pasar a una parte como director técnico, creo que son muchos años de hacer una interpretación de esto. Yo, bueno, trabajé 10 años, 12 años al lado de Richard Páez. Richard Páez me llevó a mí a trabajar bajo muchos conceptos y uno está conformado bajo un concepto, vamos a llamarlo, muy genérico en el juego. Y cuando uno empieza a escucharlo, por ejemplo, el caso tuyo, cuando te escuchaba hace años aquí en Venezuela con un nuevo concepto, lo que uno ha trabajado con el profe Richard, lo que uno empieza a leer en libros, como el caso de Seirulo, el caso de Traneo, el caso de Guardiola, Luis Enrique, el Lillo, cuando empieza a plantear una filosofía, voy a llamarla así, ¿no? Una filosofía hacia una orientación de juego, pues a uno le empieza a entrar miles de interpretaciones que a veces te lo confunden. Entonces, imagínate que uno que está en el medio del fútbol, ahora una persona normal y corriente, apasionada, que vive un partido de 90 minutos viéndolo por televisión, pues. Claro, es que yo por eso soy muy respetuoso con el hincha, con el seguidor y con el público, ¿no? El espectador. Soy muy respetuoso y yo no le puedo exigir nada. Más bien que sigan disfrutando de este maravilloso juego. Mi cuestionamiento es muchas veces con colegas, refiriéndome al periodismo, insisto, global, no he visto el Mundial por canales venezolanos, entonces no puedo hacer una referencia, pero también con entrenadores que en vez de entender que el entrenador es un maestro, como el maestro de escuela, y que no solamente está enseñando a los futbolistas, sino también con sus apariciones en ruedas de prensa o en distintos medios, también tiene la labor de enseñar, prefieren seguir apoyándose en esos tópicos como la intensidad, la lucha, el poner voluntad, por utilizar otros términos que no Sí, vamos a sí, repetir, ¿no? Y yo digo, y uno se pregunta, ¿y es que acaso los demás no ponen voluntad? ¿Es que acaso los demás no son intensos? Entonces, por eso claro, yo, claro. este naufragio catarí es esa especie de manera de drenar un poco y de compartir con gente lo que uno va aprendiendo de otros, porque uno no está descubriendo el agua tibia en esto, sino uno lo que hace es trasladar esas enseñanzas y tratar de hacerlas más potables, que también es un error que tenemos los comunicadores, que a veces no hacemos más potables esos conceptos, ¿no? Yo tengo una lucha con eso, Ignacio, porque yo, ay, que me ha pasado dando talleres, seminarios, Sí. con muchos entrenadores,
voy a diferentes sitios y los entrenadores me dicen eso, que ellos, cada vez que salimos de una charla, que hay un aprendizaje, pero es un aprendizaje porque uno va hacia un concepto, no va a transmitir un juego normal, porque fíjate, como dices tú, en el libro ese estudio de fase del profe, el maestro Seirulo, él decía eso, de que estamos formados con conceptos de guerra, disparó, atacó, y eso queda hasta como una costumbre también en el entrenador, y el entrenador la transmite al jugador, sobre todo en proceso de formación. Eso ahí donde es una etapa muy sensible de comprensión, ¿no? Entonces yo tengo una lucha, porque yo le digo a los entrenadores que tenemos que tratar de que el jugador comprenda el juego, porque muchos jugadores juegan pero no lo comprenden, inclusive en el profesional pasa eso, se juega más por un mecanismo consciente de automatismo que por un mecanismo de interpretación, de jugar, de posicional. Yo creo que ahí nos están sacando ventaja estos países de avanzado de estudio político, del análisis, porque yo le digo, mira, es que el fútbol dejó de ser una aplicación que uno va a la cancha y lo hace, no, el fútbol tiene que uno ir a la cancha con un trabajo conceptual para sacarle una potencialidad al jugador. No sé si te has equivocado o no. No, yo estoy de acuerdo, profe, estoy muy de acuerdo con usted y además usted tiene una capacidad y una dedicación de hacer esas charlas, de viajar por el país, de tratar de ayudar a los entrenadores jóvenes, que uno la pide también en otros entrenadores, porque visto cómo se manejan las cosas, digamos, académicas en nuestro país, necesitamos mucho más de eso que usted hace. Ahora, hay un tema en el fútbol que usted lo acaba de mencionar, y es que nosotros pasamos, si se puede utilizar el término, a nivel de los países, digamos, de primer mundo futbolístico, aquello que fue la revolución del físico, bueno, que empiezan a hacer en los años 60 y que tiene una gran explosión hasta principios de la década del 2000, se pasó a la revolución del cerebro, a comprender que el futbolista, por más que corre, salta, choca, todas esas acciones forman parte de una toma de decisiones que se hacen aquí. Y yo creo que la ventaja que nos están sacando en Europa con respecto a nuestros países latinoamericanos es que nosotros todavía, y creo que lo acabamos de ver en el partido de Brasil, hay futbolistas muy talentosos a los cuales les hacemos entender el juego, pero no comprenderlo, porque entenderlo es, usted tiene que hacer un recorrido del punto A al punto B, y usted lo va a hacer porque entendió que esa es la distancia. Ahora, ¿cuál es la comprensión? De que esa es la opción, pero que los aconteceres del juego pueden llevar a que, aún siendo la opción ensayada, hay otras opciones que sean mejores. Porque el fútbol te da esa maravilla de que emergen situaciones, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca, en Latinoamérica, dar paso a todo lo que tiene que ver con la neurociencia, con todos los estudios de cómo se toman decisiones y no seguir apoyándonos en datos banales como la distancia recorrida. No. Se recorre esa distancia, pero ¿haciendo qué? Y Rafael Pol, usted mencionaba a Luis Enrique. Sabe que Luis Enrique ahora está haciendo estos espacios en Twitch. Y el otro día lo puso a Rafael, que es el preparador físico de la selección. Y Rafael decía, hemos tenido momentos en los que creyendo que el equipo está más agotado porque ha corrido más, vamos después a los números, nos damos cuenta que no corrió más, que lo que hizo fue jugar mejor. Y ahí es donde tenemos que incidir, y ustedes han hecho, porque Richard Báez lo ha hecho durante muchos años, usted también y otros más, incidir en lo que importa en esto, que es saber jugar. Claro. ¿No? Y que uno ha aprendido en esto, lo que tú dices, de que muchas veces ahora hablan de juego posicional, porque estamos escuchando el juego posicional, que eso le da una interpretación de más exigencia al jugador, dónde tiene que estar ubicado, dónde es más útil, dónde tiene que desdoblar, dónde tiene que hacer presión, no estar tan lejano a la pelota. O sea, tantas cosas que da el juego, que yo le digo al jugador, no es porque tú corras más, vas a ser mejor, no, sino es saber correr. Saber correr ese metro, porque tú multiplicas 110 metros por 72 de ancho y te da 2.400 metros cuadrados. O sea, ¿cómo corre un jugador toda esa distancia? O 4 o 5 jugadores. Hay que sincronizar un grupo de 11 jugadores para que traten de que esa economía de esfuerzo la hagan con calidad de juego. Sí, totalmente de acuerdo, profe. Hay un ejemplo, yo no recuerdo a quién se lo leí, y es una pena porque a mí me gusta dar el crédito de todo, ¿no? Porque si no, uno parece como que uno
tiene un gran conocimiento y no es así. Y que explicaba que uno puede tomar a un chico que hace de mesonero y entregarle y decirle que recorra 100 metros a la máxima velocidad. Después a ese chico, que hará un tiempo, no sé, pongamos 12 segundos, le decimos, bueno, ahora vas a hacer ese recorrido con una bandeja. Ya el tiempo se amplía. ¿Por qué? Porque la dificultad es superior. Ahora le vamos a decir al chico que hace de mesonero que en esa bandeja lleve unas copas. Por supuesto que ya el tiempo estará cerca de los 20 segundos. Y si le decimos que además, en el último recorrido, lo tiene que hacer a alta velocidad y le ponemos unas mesas que le sirven de obstáculos, nos vamos a dar cuenta de que jugar al fútbol no es solamente correr, sino es tomar decisiones mientras uno se va moviendo. Y hay otro tema muy interesante, Ignacio, de que también uno lo va aprendiendo en esto, o sea, de que uno no son los nombres, sino son las relaciones. Y entonces uno habla, porque seguro habla de algo muy en lo teórico, que después uno lo lleva a la práctica, que es la parte socioafectiva. Y uno dice, ¿y por qué lo socioafectivo? Y uno dice, bueno, porque a veces un lateral juega bien con otro lateral y a lo mejor hay un lateral que tiene mucho renombre, que juega en el sitio, no sé, pero no juega bien con este lateral. O sea, lo que estoy viendo ahorita yo, que de repente quiere hacer Luis Enrique con Rodri y con Busquets. el otro central. O Busquets con otro, o con Laporte, es buscar a veces que el técnico encuentre esas relaciones de que quién se comunica mejor, quién juega mejor, y eso pues te da una característica increíble. Lo vemos en la selección, lo vemos en Francia, lo vemos cómo van colocando jugadores que te dan ese equilibrio de juego relacionado, uno con velocidad, el otro con lentitud, el otro con buen pase, el otro, o sea, hay mil variantes que el entrenador busca esa relación socioafectiva que muchas veces nosotros la vemos, no, colocar a este y colocar a este, porque la gente dice en la animación, pero no jugó tal, o no entró tal, y una vez entiende, dice, bueno, pero a lo mejor el técnico está buscando esta relación. Y que son las distintas estructuras del ser humano, una de ellas la socioafectiva, ¿no? Y por eso hoy pensábamos en el partido antes de Brasil, ¿no? Y uno dice, bueno, está bien, no está Neymar, ¿cómo lo va a sustituir? Y la sustitución no es solamente poner un tipo que ofrezca un rendimiento en su club similar, claro, sino cómo se relaciona. Y por eso, quizá para entender esto, la manera más sencilla que yo he encontrado es una telaraña, ¿no? Que está todo entrelazado, todo interconectado, pero que además hay un tema que es muy rico, que también lo dice el maestro Seirulo, que por cierto hoy está de cumpleaños y ojalá que esté bien de salud, porque estuvo con unos catarros, y él establecía que estamos muy acostumbrados a hablar de juego contra alguien. Y es verdad, porque es un oponente que se va, como dice la palabra, a oponer a mis intenciones y además a mi voluntad de querer ganar el partido. Pero también jugamos con ese alguien porque esa presencia y ese juego del rival nos hace a nosotros también tener que modificar una serie de conductas. Entonces hay una retroalimentación fabulosa y cómo se logra llegar a la excelencia. No estoy hablando del resultado, sino de la optimización del rendimiento, es teniendo en consideración las distintas estructuras tras las cuales la que usted menciona para mí es fabulosa, la socioafectiva, con quién me relaciono mejor. Claro. En el momento digamos, de mayor duda, yo le voy a dar la pelota porque confío en él. Así es. Bueno, fíjate que tú hablas también, porque eso tiene como para mí un aspecto emocional también, ¿no? Y cognitivo. Por ejemplo, Messi no está en Argentina y se siente que falta el que le da esa armonía, porque es algo mágico, algo que se va encontrando en los juegos. Por ejemplo, hoy no tuvo Neymar y se sentía que faltaba esa conexión mágica, que el equipo se integra al darle la pelota al hombre, como que el equipo toma esa confianza. O sea, hay cosas inexplicables también en esto que uno trata de buscarle como una vuelta, pero existen y que son los que arman este juego, los que le van dando esa orientación para estructurarlo de la mejor manera, ¿no? Y está eso, porque todo esto llevó a Seirulo y a Joan Vilá y a su grupo de trabajo algo muy rico, que son los espacios de fase, que es un concepto de la física cuántica, pero ellos lo llevan al fútbol. Y entonces establecen que el futbolista,
siempre está jugando, aun cuando desde la grada, desde la tribuna lo veamos que está caminando, que incluso pareciera que se distrae. Siempre está jugando. Y entonces hablan de 3 momentos en cada espacio de fase, que es cada momento en que la pelota se está moviendo. ¿Por qué? Porque buscan al futbolista, que es la intervención, la cooperación y la ayuda mutua. Porque eso va variando. Si la pelota está, digamos, cerca del banderín, de córner, hay un futbolista que está en el espacio de intervención, en la fase de intervención, porque está cercano a ese compañero. Después está uno que es el de ayuda mutua, que está, digamos, un poco más alejado, pero también como opción de pase. Y después está el otro, que está mucho más alejado, que es el de cooperación. Más lejano. Claro, que está jugando y que en cualquier momento, por la dinámica propia del juego, va a alternar ese rol. Entonces, ahí entramos en otra discusión, que es muy rica también, a mí me encanta, que es, al futbolista lo seguimos identificando como alguien que juega en una posición, cuando en realidad lo que tenemos que pensar es que juega desde esa posición con un rol. Por eso va cambiando, y por eso vemos laterales que aparecen atacando como centrodelanteros, vemos arqueros que hoy en día son el pase más extraordinario y más consciente del equipo. En fin, la riqueza de un juego que es infinito. No, y hay mucha variante, porque fíjate cómo ha cambiado tanto esto que ya los centrales son 10, porque los centrales ya salen jugando con pases filtrados, con 3, 4 opciones de gol, su pase es el más seguro, su pase, bueno, junto con el de portero, lógico, ¿no? Pero como la interpretación de esa riqueza técnica del juego, vamos a decirle, le da un funcionamiento posicional al jugador de acuerdo a la salida, desde ese punto de juego, ¿no? Y cómo le da al jugador esa responsabilidad ya para que el primer pase sea un pase extremadamente seguro y de confianza. Entonces uno dice, bueno, fíjate cómo ha cambiado esto, que ya casi todos los equipos prefieren salir desde atrás, pero con un pase seguro. O sea que el 10 lo estamos viendo en el central también. Y mucho se habló, y usted lo debe recordar, profe, que esto era una exclusividad del Barcelona de Guardiola, ¿no? Que, como que habían inventado el agua tibia. Y hoy, por ejemplo, cuando uno veía a Brasil, que tiene un déficit de centrocampistas, digamos, conectores de juego, porque es cierto que tiene un Casemiro que está a un nivel fabuloso y que Paquetá, pero hoy Paquetá lo tiraron más adelante, pero uno veía que Marquinhos conducía la pelota y no la pasaba hasta que saltara un rival. ¿Por qué? Porque el pase de Marquinhos tenía que encontrar un compañero libre. Pero en el mismo Brasil nos dábamos cuenta que cuando esa conducción la hacía Militao, que hoy otra de las cosas que a mí me deja triste de Brasil, que no tenga laterales como los de toda la vida, y veíamos que Militao eso no se le daba. Entonces lo que hay es una libertad, que es un término que pareciera que no abunda en el fútbol, para que el futbolista sea lo que es. No va a agarrar Tite a decirle a Marquinhos no conduzca cuando sabe que es uno de los fuertes de su central. Y es muy rico verlo en selecciones, no solamente las grandes, sino también en otras, pero sobre todo la capacidad de adaptarse a la variabilidad del juego, porque se puede intentar salir ahí, pero si te están presionando mucho, también tener de manera muy interna y sentido cuando hay que salir en largo. Y yo creo que este mundial nos ha dado mucho de eso. Mucho. No, yo he aprendido mucho en este mundial, he reforzado muchas cosas porque te da una visión hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ayer Alemania-España es un libro abierto, son partidos que hay que verlo tres veces y llenar el cuaderno de tantas cosas que porque no es tanto el resultado, sino el funcionamiento para mí, el funcionamiento que uno va observando en cada tarea, en cada posicionamiento, en cada decisión. O sea, increíble, ¿no? Mira, Ignacio, y fíjate esto, ¿no? Porque esto uno lo lleva al fútbol formativo y le da más riqueza todavía. Para el fútbol 7, para el fútbol 9, para el fútbol 5, porque lo que estamos viendo es la culminación de tareas conceptuales ya con un jugador de profesional. Pero esto nos lleva a que el entrenador de formación tiene que didácticamente distribuir esos conceptos ya al fútbol 5, porque el niño le va a pedir, le va a exigir este tipo, no es un juego, yo quiero explicarme bien, no un juego de alto rendimiento como tal, ¿no? Sino le va a pedir calidad de entrenamiento.
porque el niño ve, está viendo en televisión estas cosas y está interpretando, y está viendo, y está imitando. Y entonces, si nosotros le damos a un niño de fútbol 7 herramientas de que lance, de que no juegue, de que los entrenamientos no sean de esa calidad, pues estamos distorsionando al fútbol del futuro que nos va a venir más adelante. Es que yo no puedo estar más de acuerdo con usted. El kit de la cuestión está en el fútbol infanto-juvenil. Porque a ese chico que está viendo el Mundial y que juega de central en su equipo y quiere hacer lo que hizo Marquinhos o quiere hacer lo que hace Laporte o Rodri, ahora que Luis Enrique ha explotado eso que ya había experimentado Guardiola con Rodri en el City, o de repente quiere ser como Gavi, que es un volante con unas capacidades extraordinarias para adaptarse a cualquier circunstancia de juego. Cuando vea que el entrenador no le da o se va a sentir frustrado. Entonces aquí tenemos que llegar a algo que para mí, en nuestro contexto venezolano, es muy necesario, profe, muy necesario. Es que está muy bien traer un entrenador de los quilates de Pekerman, porque, a ver, es un señor que es un sabio del fútbol, pero hay que trabajar otras cosas y hay que preguntarse qué formación le estamos dando al que quiere ser entrenador en Venezuela. Y nos daremos cuenta de que el entrenador de Venezuela, como el resto de sus colegas en el mundo, sobre todo el fútbol infanto-juvenil, tiene una dedicación y un amor por la tarea enorme, porque nadie se hace rico siendo entrenador de chicos. Entonces estamos hablando del amor. Y si ya tiene esa dedicación, ese gusto, ¿por qué no le damos una mayor cantidad de herramientas conceptuales para que a ese chico que tiene 10, 11 años, pero sobre todo al entrenador de barrio, al entrenador de la escuelita, que decirle, usted es entrenador, mire, nosotros somos el Colegio de Entrenadores de Venezuela y vamos a poner a su disposición todo esto y nosotros sabemos que usted no tiene los recursos para venir a Caracas. No importa, usted se mete en cualquier conexión a internet y va a poder descargarlos y va a poder estudiarlos y una vez al mes va a poder conversar con entrenadores que le pueden aclarar las dudas que todo este material conceptual le estamos dando. Y así, Pekerman o no, o el que venga, así vamos a estar haciendo aquello, y usted lo va a recordar. ¿Se acuerda la cuña de PDVSA sembrando petróleo? Sí, sí. Así vamos a sembrar el fútbol, porque ya no es, como usted bien dice, el resultado arriba. El resultado arriba es una consecuencia de todo este proceso. Claro, exacto. Yo me acuerdo mucho cuando estuve en Gijón, que fui a una capacitación, bueno, estuve por el Rayo Vallecano, pero en Gijón fue donde percibí mucho de ese trabajo conceptual porque lo realizaban por tarea. Entonces ellos colocaban en su pizarra el lunes, vamos a hacer recuperación tras pérdida. Y recuerdo que esa semana eran muchos trabajos en función de diferentes partes de la cancha con recuperación. Estoy hablando de fútbol 7 y fútbol 9. Y a los niños les mostraban videos de equipos grandes, de cómo hacían la recuperación, y después les mostraban equipos de ellos de trabajo con 5 o 7 minutos. Duraba eso en una sala y salían a hacer trabajo. Bueno, el día del partido, la idea de ellos no era ganar. El día del partido, que hacían fútbol 9, la idea era cumplir con la tarea. Entonces porque el entrenador me llevó ese día y me colocó a su lado y todo, porque me dejaron entrar ahí, y él decía, bueno, la tarea, vamos a cumplir con esta tarea, vamos a hacer presión alta, pero la idea es recuperar en esa zona, y de 5 minutos, y en otros 5 minutos después hacemos bloque medio, y recuperamos esa zona. Entonces, para cumplir la tarea por diferentes fases. Y a mí me pareció extraordinario porque ellos mismos, los niños hablaban, ahora arriba, ahora recuperamos, que venga el detrás. O sea, ellos de 9 años hablando ya así. Entonces yo decía, bueno, estos niños cuando tengan ya 11, ya vienen con una tarea acumulada que se la hacemos mucho más fácil para cuando vengan nuevas situaciones de juego. De hecho, profe, primero contar a la gente que a donde usted fue es probablemente una de las 3, 4 escuelas formativas de mayor importancia en España, porque no solamente la Masía, también hay lugares en donde se trabaja de una manera fabulosa, extraordinaria, y Gijón ha sido, y la gente del Sporting de Gijón ha sido una cantera inagotable de no solamente grandes futbolistas, sino de conocimiento. Y después hay un tema, porque me acaba de recordar algo que quería decir antes. Usted hablaba del fútbol 7 y del fútbol 9. Yo recuerdo, Richard, cuando era seleccionador nacional, hacía mucho énfasis en que había que respetar esos procesos y que el chico no había que tirarlo en la cancha grande. Y yo quiero compararlo con lo que nosotros vemos o hemos visto, cualquiera de nosotros que estamos en esta charla, ¿no?
cuando vemos el rondo que hace el Barcelona. El rondo, que lo hacen de chicos también, tiene la misma, digamos, tiene muchos efectos similares a jugar en el fútbol 7, en el fútbol 9, en cancha pequeña, que es aprender a jugar al fútbol en espacios más reducidos, que después cuando se llega al campo grande, porque ya estamos en una etapa en que ya el chico puede jugar en campo grande, la toma de decisiones es natural, es consecuencia de haberlo hecho en otro campo con menores distancias y sobre todo con el, digamos, con la dificultad que es jugar en espacios reducidos. Y eso es algo que también tenemos que respetar, ¿sí? Porque al chico de primer grado no le exigimos que ya sepa sacar la regla de 3. Y eso yo siento que, y lo estoy viendo en Argentina, lo estoy viendo con Brasil, que a nosotros, insisto, con Latinoamérica, bueno, ni hablar de México, Ecuador más allá de lo hermoso que es verlo competir así, pero a nivel formativo, ahí está la gran diferencia que nos está sacando Europa. Claro. Mira, Ignacio, aquí coloca el profe Freite. Buenas tardes, profesor. Es un gusto escucharlo y aprender de usted, el profesor Richard Freite, de la Escuela 23 de Enero de Cabo Verde. Un gran abrazo. Gracias. Mira, Ignacio, por eso que hay cosas que yo tomo mucho, yo te leo mucho y te escucho mucho también porque de verdad que me da fuerza, porque a veces aquí hay que tener fuerza o ánimo para seguir en esto, ¿no? Y tú hablas del fútbol como una actividad integradora, ¿no? Sí. Sí, yo creo, profe, que el fútbol ofrece una posibilidad enorme, y esto no es original mío, ¿no? Yo siempre cito que Panzeri lo escribió en su libro Fútbol Dinámica de lo Impensado del año 67, cuando dice que el fútbol es la más perfecta representación de la vida en sociedad del ser humano. Porque en el fútbol, y hoy lo pensaba mucho, porque hice un video tratando de explicar diferencias entre el ajedrez y el fútbol, a pesar de que se hable mucho de que el partido parecía una partida de ajedrez. No. El fútbol también representa o tiene situaciones en las que hay alguien que integra ese colectivo llamado equipo, en que tiene que hacer un sacrificio para que el equipo saque provecho en otra zona del campo. Y él no se luce. Y cuando nosotros entendemos lo que es la vida en sociedad, lo que tenemos que construir si realmente aspiramos a una vida justa, a un modelo de sociedad en el cual la gente pueda progresar y vivir bien. Yo creo que cuando vemos un partido de fútbol y vemos un equipo de fútbol que interpreta bien sus necesidades, que resuelve bien sus problemas, ahí estamos viendo una actividad que es totalmente integradora desde ese punto de vista. Pero también el fútbol tiene ese otro costado, que es que en el fútbol es de las pocas actividades, valga la redundancia, en el que una vez que suena el silbato, no importa si se juega en el sub-12 o si se juega en veteranos, desde el principio hasta el final, ahí no hay quién tiene más dinero, quién tiene menos dinero, quién es más guapo, quién es más alto, ahí no existe eso. Entonces yo creo que el fútbol también es una escuela de valores que hemos ido desperdiciando las enseñanzas, y menos mal que se sigue jugando porque al jugarse nos las recuerda, pero que es una maravillosa actividad y que además es un hecho cultural, como lo dice Menotti. Mira, Ignacio, me está tocando ahorita también darle charla a los padres y representantes, porque me invitan a la academia, ¿no? Porque hay una estadística que sacó un diario español y hay otro que sacó un diario argentino, que coinciden en la estadística. Y que, bueno, la española dice que de toda la población de fútbol base, fútbol formativo, solamente el 0,02% llega al alto rendimiento. Eso lo que pasa es que no me acuerdo ahorita cuál es el periódico que sacó ese. Y eso yo se lo llevo a los padres, porque yo le digo a los padres, aprovechemos al fútbol como un medio de integración, eso que estoy hablando, de formación, porque todos no van a llegar. Y más todavía cuando el contexto es muy limitado. Yo cuando hablo de contexto, aquí en este caso Venezuela, hablo de la cancha, de la formación, de la nutrición, de todo lo que conlleva a que un proceso de formación se dé para darle esa potencialidad y esa herramienta al jugador a que llegue. Porque no es lo mismo que lo que hace Independiente del Valle, que toma un jugador, porque lo viví en Ecuador cuando estuve ya con Cuenca, que toman un jugador de 15 años, lo llevan a un sitio, estudia, entrena, tiene formación académica, tiene entrenadores españoles, ecuatorianos que te van llevando con una metodología. O sea, ese niño tiene ya
un porcentaje mucho mayor de llegar que uno que se quedó en la costa y no tiene ningún entrenador o que se puede entrenar. Pero esas realidades pasan también en nuestro fútbol. Yo le decía a los padres que trataran de entender que su hijo está en un proceso educativo. O sea, nosotros también como entrenadores tenemos que darle valor al proceso educativo del fútbol. Por eso que te hice la pregunta de la parte integradora que tú hablas. Porque yo lo veo también que tenemos que resaltar esa parte educativa. Totalmente, profe, y por eso es que yo admiro la labor que usted hace, se lo he dicho en persona y lo digo en público también, porque el fútbol no es exclusivamente lo que estamos viendo ahora en la tele, que es el Mundial o la Champions League o la Libertadores o las eliminatorias. El fútbol es una cantidad de población que se queda fuera, una cantidad de jóvenes que se quedan fuera. Y una de las cosas que a mí más me marcó en la Masía, profe, es la preparación al chico y el acompañamiento en la noción de que que las estadísticas están en contra de él, de que el 99% de los casos no van a llegar, no ya a jugar en el primer equipo de Barcelona, a jugar en primera división. Entonces, por ello, ellos adoptaron una medida con la que yo estoy de acuerdo, pero yo no tengo un estudio de pedagogía, pero que a mí me cautivó, que es, sí, nosotros traemos un chico para que juegue al fútbol, pero si ese chico el año escolar ni siquiera es que lo aprueba, sino que no lo sabe llevar con cierto grado de cercano a la excelencia, ya nosotros empezamos a prescindir del chico, porque nosotros vemos la formación del ser humano, pero además que el gran futbolista, para ser futbolista, tiene que saber tomar decisiones y estudiar matemáticas, biología, física, humanidades, todo, también es ejercitar el cerebro. Entonces, a mí, claro, en el camino se les pueden perder varios talentos que después terminan siendo unos cracks, pero si ellos quieren mantener cierta excelencia, tienen que promocionar el estudio. Entonces, por eso no es extraño observar, ya no al Piqué, hombre de negocio, que todo el mundo conoce, pero que Iniesta terminó una carrera universitaria, que Sergi Roberto terminó una carrera universitaria, quizás no en los 5 o 4 años, pero sí la terminaron, que otros chicos que han salido de ahí también han tenido esa formación. Y eso es algo que, como usted bien dice, nosotros, quienes tenemos la oportunidad hoy en día de tener este micrófono, estos medios, necesitamos incidir en ello, que el fútbol no es solamente jugar a la pelota, es construir ciudadano, porque en el fútbol, aunque Messi drible a 7, a mí me pasa con el gol de Maradona a los ingleses, profe, ahora, sobre todo ahorita, estos días que se cumplió un año de la partida de Maradona. Y yo digo, claro que, qué maravilla lo que hizo Maradona, pero Maradona jugando solo contra los ingleses no lo hubiera podido hacer. Es que hasta la más extraordinaria manifestación individual del fútbol requirió del apoyo de sus compañeros. Entonces esas son las cosas del fútbol que si nosotros como promotores de este deporte, usted como entrenador y yo como opinador, nosotros tenemos que rescatar y olvidarnos de la valoración individual para entender que esto va mucho más allá. Claro. No, y sobre todo el proceso formativo con el resultado. Porque lo que yo le digo a los profes está bien, usted puede ganar 6-0, 8-0, 7-0, pero cuando usted identifique a su mejor jugador de 10 años, 11 años, ¿qué va a hacer en 4 años? A lo mejor en 4 años se perdió. Entonces no se construyó algo que era positivo para ese jugador, que a lo mejor su valoración de como persona, lo que tenía que lograr, los objetivos, los valores. Yo le digo mucho eso al padre. Yo digo que el padre es colaborador de ese proceso de crecimiento, que es una escuela más de formación. Si llega, bueno, bendiciones, que llegó y llegó al fútbol, pero si no pudo llegar, que no sienta ese nivel de frustración, que no pudo, sino que tuvo las oportunidades para seguir creciendo. Y a uno el fútbol le sirve en el camino. Yo tuve todas las selecciones de Mérida hasta la sub-20 y no pude llegar a jugar profesional. Jugó Madrid, jugó Chuivera, jugó el otro, jugó que iban conmigo y se le abrió la puerta. A mí no se me abrió, pues, pero yo me dediqué a estudiar, necesité una educación física y bueno, me gradué ya a los 4 años, me gradué mucho más temprano que ellos, pero me ha servido el fútbol para todo esto, para la vida, a veces yo digo que nos falta mucho esa labor educativa, tanto a periodistas como a entrenadores, de transmitir no solamente un concepto del juego como un resultado, sino como un concepto de juego de construcción de ciudadanos. Y ahí está algo que yo
y volvemos al inicio de la charla, ¿no? Que hemos fallado mucho quienes hemos tenido, o quienes tenemos un micrófono, ¿no? Porque, a ver, es cierto, y yo soy un creyente de las reflexiones del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, de que hoy en día somos una sociedad del consumo rápido, somos una sociedad que ya no nos aburrimos, y como no nos aburrimos no pensamos, no reflexionamos, y que quizá por ello es mucho más sencillo. Voy a poner un caso en particular. Inglaterra golea en su primer partido del Mundial e inmediatamente decimos Inglaterra es candidato, y no nos damos el tiempo para decir ya va. Sí, claro que ganó, eso es un hecho, eso no se puede discutir. Pero ¿cómo ganó? Este es un equipo que puede construir más. Y entonces, al no hacerlo, se nos aparece el segundo episodio competitivo ante Estados Unidos. Inglaterra es incapaz de convertir un gol. Y entonces nos volvemos a sorprender. Y digo, no, ya va. Tenemos la necesidad y la obligación, yo digo necesidad porque es una necesidad que tengo muy interna, pero la obligación de ayudar, de facilitar, porque al final el maestro es un facilitador, creo yo, ¿no? Y yo cuando daba clases en la universidad, y mis alumnos, con quienes además me une una muy buena relación, yo les decía en la primera clase, no se preocupen por sus notas. Ustedes pagaron, esto es un curso, preocúpense por cualquier cosa que yo les diga, discútanmela, pero discútanmela desde la duda, y vamos sobre todo a que cuando ustedes terminen este módulo, sientan que aprendieron algo, pero no de mí, de esta interacción que vamos a tener. Es que eso mismo uno lo lleva, lo académico lo lleva al fútbol. Claro. Y no es el resultado, es el aprendizaje. Cuando uno ya al fútbol formativo, también, digo, no es el resultado, es lo que se deja en la base de ese aprendizaje para ese niño. No importa que hizo 20 goles, que terminó, no, es el aprendizaje, de que ese jugador tenga lectura de juego, que sepa que una línea, cuando una línea presiona, porque lo que estamos viendo, yo estaba volviendo a Francia, Alemania, y yo decía, ay, Dios mío, esto es un golpe para lo que están dando estos equipos aquí, es para que uno, bueno, pues abría otra vez el libro, porque no era una cosa de un partido normal, no, esto es para aprender. Pues entonces yo digo, esto es lo que nos está llevando el alto nivel, pero con procesos de aprendizaje. Sí, totalmente. Por eso, volvemos al tema a mí me lo decía un amigo psiquiatra que falleció hace un tiempo, cuando yo le compartía que estaba leyendo, por ejemplo, el portugués Antonio Damasio, que es un neurocientífico que dio clases en los Estados Unidos, un maestro de aquellos, y me decía, es que lastimosamente nosotros como especie apenas tenemos 30 años estudiando el funcionamiento del cerebro. Y una prueba de ello, me decía, es que siempre nos han hablado de hay que ser objetivo o no sea subjetivo. Y en realidad, ese músculo, esa sala de operaciones, es subjetiva totalmente porque está siempre sujeta a lo que somos, seres humanos. Y eso es otra cosa. La falta de aceptación de que cuando vamos a un partido de fútbol, por ejemplo, esa Alemania-España, que es una maravilla, también tenemos que entender o rendirnos ante la mayor evidencia que quienes juegan son seres humanos que hacen de futbolistas, con las equivocaciones, con las tomas de decisiones en el momento, con cualquier cantidad de cosas que hacen de esto una actividad muy rica. Entonces, volvamos a lo de Panzeri. 11 contra 11 es mucho más sencillo de observar todas las variables de la vida en sociedad, la vida cooperativista del ser humano. Por eso es tan rica esta actividad, porque esto no es de duelos, y se lo dice un fanático del béisbol, porque soy muy fan del béisbol, a mí el béisbol me encanta, pero desde otra óptica, desde el duelo, lanzador-bateador, el duelo, son 1 contra 1 y a partir de ahí se pueden poner en movimiento. No, el fútbol es otra cosa. Y lo otro, Ignacio, que a mí me preocupa es que nosotros como entrenadores ver estas cosas y equivocarnos en verlas, en el sentido de que vemos tanta cercanía a una perfección, porque la otra vez, bueno, España dio 1000 pases efectivos, sí. 1000 pases efectivos contra Costa Rica, y estamos viendo que el porcentaje de efectividad de estos jugadores sobrepasa el 89, 90%. Entonces también en estas estadísticas nos están diciendo que estamos en presencia de un jugador técnicamente
bueno, el nivel plus, porque Sí. se están equivocando en uno o dos pases por partido. Entonces, ¿qué nos está indicando? Bueno, que con más razón, en esto, en lo que tú hablas del espacio reducido de los niños, el fútbol, el que juegue, el que se equivoque, porque yo hablo de esto por el temor de que el entrenador que no sepa entender esto y lo quiera transmitir en fútbol formativo como que no, se equivocó, o el papá, que lo vea, pero mira, que no sé qué, que tal. Ahí hay que tener mucho cuidado porque una cosa es lo que estamos viendo en este alto nivel y otra cosa es lo que tenemos que transformar para llegar medianamente a esas cosas que tenemos que alcanzar. Y además en el más alto nivel, vamos a suponer que el arquero se equivoca tratando de salir. Vámonos al mundial anterior, ¿no? Lo que hizo el arquero argentino contra Croacia, Caballero, que les costó aquel gol. Tampoco el entrenador de alto nivel los grandes entrenadores, y usted lo sabe, van a llegar al vestuario en el medio tiempo o al terminar el partido a insultar y a sacarle todos los trapitos sucios, por decirlo de alguna manera, a los futbolistas que tomaron decisiones y no salieron como estaban pensadas. Por eso yo escucho hoy mucho entrenador de estos del alto nivel que no les gusta entrar al vestuario después del partido, que prefieren que el futbolista entre al vestuario, que descargue, bien sea su alegría, su frustración, la tristeza, y que para corregir ya hasta el día de mañana. Y que hay que saber corregir, porque el error lo hemos satanizado. No, la única manera que llegamos al aprendizaje es a través del error. Así es, ¿no? Y comprender eso es un proceso, porque es parte también de nuestra vida en el día a día, o sea, comprender cuando nos equivocamos, cuando nuestros hijos se equivocan, cuando nosotros mismos nos equivocamos, es un proceso complejo que tiene que ver con la forma de darle productividad a todo lo que hacemos alrededor nuestro. Pues. Sí, totalmente. Y lo vemos en cosas muy básicas. Por ejemplo, cuando uno le toca viajar y uno se queda en una habitación de un hotel, la primera noche, si va al baño a oscuras, uno ya se va a pegar en los pies, en el brazo, en donde sea. Pero ya inmediatamente el cerebro Ya. actúa de manera hasta inconsciente a decir, ok, ¿cómo me equivoqué? Ya sé que por ahí no voy. Bueno, en el fútbol, que además todas estas estadísticas yo creo que tienen un valor muy importante siempre y cuando se sepan interpretar. Porque si yo al futbolista le llego, diste 12 pases equivocados y no le explico o no lo ayudo a que vea que habían otras opciones y que ya le genera esa duda en el cerebro, ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo un número que no dice nada, que no dice nada. Por ejemplo, no sé si ha podido ver estos reportes técnicos de cada uno de los partidos que hace la FIFA, que son documentos de 50 páginas en PDF fabulosos. Sí. Y, por ejemplo, veía mucho los posicionamientos de Argentina cuando tenía la pelota. Y veía a una Argentina que cuando ya llegaba a 3/4 de cancha, ya no jugaba a lo ancho, ya estrechaba su zona de acción. Entonces, ¿qué hay que explicar? Eso que estamos viendo, sí. ¿Y cómo lo explicamos? Bueno, tenemos que explicarlo porque hay un fútbol, hay un estilo, hay un juego interno y un juego externo que van interconectados. Entonces, tenemos que ser muy didácticos. Usted lo es, digo, tenemos los que tenemos un micrófono, los que hacemos de periodista. Hay que ser muy didácticos y no quedarnos con sentencia. Ah, Bélgica jugó mal, yo lo dije. Bélgica puede jugar bien o puede jugar mal, pero expliquémosle a la gente por qué nosotros consideramos que esto se está haciendo bien o se está haciendo mal. Y ahí, vuelvo al maestro Seguriló, Paco ha tenido una lucha por además tratar de cambiar el lenguaje del fútbol, que obviamente esto va a caer en saco roto, porque sabemos que nos estamos moviendo en una sociedad acelerada, histérica, consumidora a la máxima potencia, que no se da el tiempo ya para reflexionar. Claro. No, y lo otro que toca decir, eso es muy importante porque lo leí en el libro ese del Fluido Fácil, lo termina uno de reforzar, ¿no? El lenguaje, ese lenguaje que tenemos que adaptarlo al juego, no utilizar un lenguaje tradicional, sino un lenguaje conceptual que ayude al jugador a comprenderlo mucho más. Sí, y sobre todo, esto me ha pasado a mí con Juan Maldillo muchísimo, que Juanma también tiene una lucha porque se hable bien del juego. ¿En qué sentido? Que utilicemos los términos correctos. Y un ejemplo de Juanma, o un ejemplo también que utiliza mucho Paco, es el siguiente: la posesión de la pelota. Que cuando la tiene con las manos, lo que se hace
es disponer de la pelota. Yo dispongo de la pelota porque la estoy jugando con los pies, que es una tontería, sí, pero hasta tanto no desarrollemos un lenguaje afín de este juego, la comprensión siempre será mucho más difícil. En los libros de texto de cualquier escuela, lo que hay es un cuidado por el lenguaje que se está utilizando. ¿Y por qué el fútbol entonces no lo vamos a respetar de la misma manera, no? Claro, claro, claro. Mira, Ignacio, yo la otra vez estaba también leyendo, una entrevista que yo escuché que un entrenador español y con Javi Vidales, que también lo hablaba esta semana, y él decía que hay cosas básicas que uno ve, por ejemplo, en Enrique, en Guardiola, que él decía, bueno, no es un fútbol de todo ataca, todos defienden, y un fútbol donde todos están cercanos y todos tienen que conectarse, o sea, partiendo de ahí y hacer el juego como tal. Entonces uno dice, parten de normas básicas para llevarla después a su complejidad, que después la llaman, pero algo tan básico que todos atacan, de verdad que sí, y todos defienden, y lo hacen de esa manera y uno lo observa realmente como es en el juego, ¿no? Mire, hasta el año 2016, o mejor dicho, en el año 2016, yo sé que Guardiola, mientras todo el mundo le decía que su equipo era súper ofensivo y que hacían 200 goles, pero ¿sabe cuál era la respuesta? Bueno, esta respuesta me la dio a mí, me la dio a mí. Y todos los años que he ganado algo, ¿sabes qué? Soy el equipo menos goleado de Europa. Y ese es mi triunfo. Y uno dice, bueno, y ahí está. ¿Por qué? Porque mientras seguimos viendo el fútbol de manera como parcelas, como islas, ataque y defensa, estos tipos lo ven como un todo. Porque en realidad el fútbol es un todo. Porque a diferencia, y Juanma lo recalca mucho, a diferencia del baloncesto, por ejemplo, aquí no hay ataque y defensa. El reglamento no lo establece. Sí. Entonces, todos tienen que estar jugando en todo momento en función de distintas circunstancias. Y ahí diste el clavo en algo que yo doy mucho en los talleres, ¿no? Que es eso, o sea, no ver una tarea con una sola parcialidad. O sea, si tú atacas, sabes que va a existir una defensa. O sea, en el momento, en ese continuum de juego, de las transiciones, ataque, transición, ataque, defensa, defensa, ataque, o sea, es un continuo que nosotros como entrenadores tenemos que descubrirlo. Entonces yo le digo a los entrenadores en fútbol 7, fútbol 5, busquemos esa continuidad de juego en las tareas, que no solamente sea atacar, no, sino que el niño tenga ese sistema de que, no me atacaron, ahora cómo tú defiendes, ahora cómo tú atacas, pero que el niño vaya encontrando que el juego tiene esas situaciones, no partirlas. Es que ese continuum que usted menciona, profe, yo lo explicaba con un bolígrafo, pero lo voy a hacer con esta cajetilla de chicles. Esta cajetilla de chicles la vemos aquí y se cae, ¿no? Y esto es muy de Paco, ¿no? Pero para que esa cajetilla de chicles haya llegado aquí y después se haya caído, ha tenido que pasar una cantidad de cosas. Y por eso Paco, esta es una definición que a mí me encanta, ¿no? Y yo trato de utilizarla. Él no habla de jugadas. En el Fútbol Club Barcelona no se habla de jugadas. Me refiero a la etapa formativa, sino de sucesión de hechos complejos. Claro. ¿Por qué? Porque además, después de que esta cajetilla se cae, también hay una cantidad de cosas que van a pasar como consecuencia de eso, pero que también son consecuencia de otras cosas. Entonces, ese continuum que son 90 minutos es muy rico. Tiene demasiado como para que creamos que lo podemos analizar en su totalidad. Claro, claro, ¿no? Bueno, ahí donde está parte de esas tareas, ¿no? Y lo otro que venimos hablando mucho es la productividad de la sesión de entrenamiento. O sea, desde que uno entra, así sea fútbol 7, fútbol 9, que esa tarea esté conectada con juegos lúdicos, con juegos con pelota, con juegos que tenga una tarea conectada a una situación de partido. Claro, uno en fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11, lo va didácticamente diferenciando. Por ejemplo, fútbol 7 uno puede hacer juegos de 4 contra 4, con un comodín, sin un comodín, con 4 arcos, con 2 arcos. Bueno, yo ahorita estoy también implementando como exponiendo una propuesta, Ignacio. O sea, que aquí se juega el fútbol 7 y fútbol 9 o fútbol 5, bueno, 2 tiempos, pero hay muchos niños que quedan sin jugar. Entonces, yo estoy haciendo la propuesta de que se haga un tercer tiempo de 10 minutos más o de 15 minutos más para que esos niños tomen muchos más minutos de juego.
porque la otra vez estaba viendo una estadística también de un analista español de que se tomaban los minutos de juego anual en los procesos formativos, sobre todo esa categoría 10. Entonces el tiempo era muy bajo, porque se juega cada domingo sin sacar los entrenamientos. Entonces la idea era que este volumen de juego se aumentara con un tiempo más. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué no se hace un tiempo más y juegan todos? Para que todo el mundo participe. ¿Qué respuesta le han dado? Porque me parece una idea fabulosa, profe. No, pues, bueno, no, la respuesta es porque siempre que hay algo así, pues rompe con la regla normal, porque dicen, pero formaría parte del partido. Y luego, claro, tendría que ser parte del partido. Me contaba el profe Javier Vidal aquí en esta conversación que nos tuvimos, que él fue a Israel y que él vio un partido de 9 contra 9 y que los entrenadores estaban en la mitad de la cancha, y estaban 9 contra 9 del mismo equipo, porque ellos llevaban 18 jugadores, 9 contra 9 de un lado, 9 contra 9 del otro lado, pero el mismo equipo, y el resultado valía para el juego. Pues. ¿Qué hacían los técnicos en el entretiempo? Cambiaban de este lado, metían uno de este, metían otro, pero le pareció súper interesante porque iban reforzando y le daban participación a todos y jugaban todos. Entonces, ahorita yo estoy tomando inclusive propuestas de Gran Rut también, de FIFA, que hacen de hacer juegos contra 3, 4 contra 4, con un circuito de juego que hagan 3 tiempos de 12 minutos, 10 minutos, imagínate, y van rotando, los niños hacen 1 hora y media de juego. O sea, mejoramos, si lo vemos desde separado, mejoramos el aspecto físico, lo técnico, lo táctico, lo emocional, lo cognitivo, en todo. Y que se mantenga el aspecto lúdico, profe, porque hay un estudio sociológico que se derivó en un libro del neerlandés Johan Huizing, es un libro de principios del siglo XX, se llama el Homo Ludens. Y él hace un estudio de cómo a través de la historia, todas las culturas, no solamente han jugado, sino que el juego ha representado un pilar fundamental en la educación y que nosotros de manera muy equivocada hemos venido no a reglamentar el juego, sino a sacar el juego de los procesos de aprendizaje, porque lo hemos cargado de responsabilidades, de seriedad, de una cantidad de cosas, cuando en realidad si el chico se está divirtiendo, obviamente también está aprendiendo y la está pasando bien. Entonces, involucrar a todos esos futbolistas con ese tiempo extra que usted menciona, que usted quiere proponer, me parece extraordinario, porque si no el chico, ¿qué va a ir al entrenamiento? Va a ir desganado, porque sabe que no va a jugar, y entonces en ese desgano no encuentra la motivación propia para asumir y aprender, con H intercalada, lo que el entrenamiento le puede dar. Y lo otro, Ignacio, es que se acaba el problema con los papás, porque claro, todos los niños van a jugar. O sea, ese niño hizo un volumen de calidad. O sea, esperar hasta el domingo para que ese niño juegue, que juegue con toda que salga ese niño con un buen volumen de minutos trabajado, porque entonces volvemos al análisis de cuántos segundos toca un niño en la pelota, cuánto tiempo la tiene, y el que no juega, pues entonces deja perder esa calidad, porque si tú vas sumando esos minutos perdidos, más el otro domingo, cuando ese niño haga el registro del año, lo que pasa es que aquí estadísticamente no se lleva, pero cuando se toma esa estadística, ese niño tiene muy pocos minutos de calidad. Y si hablamos de... Y además, profe, ese niño, cuando juegue, vamos a suponer que es el niño que juega el tercer tiempo, ese niño puede en ese tercer tiempo ir desarrollando tales herramientas que en 3 o 4 semanas ya juega el primer tiempo, ya no el tercero, porque ya está jugando, y al jugar competitivamente desarrolla precisamente esas virtudes. Aquí lo conozca José Luis Urgueta. José Luis Urgueta nos coloca acá. Saludos, José. Nos dice, profe, el niños menores de 10 años tienen que jugar todos para que se vayan feliz. Claro, José, esa es la propuesta, y esa es la idea que uno tiene. Pero en la realidad, en la realidad no pasa eso. Por Dios, qué jugador de fútbol. Yo no voy a decir goleador porque eso es limitante. Qué jugador de fútbol. Claro. ¿Cómo nos hizo a mi generación y a las anteriores, cómo nos hizo felices cuando todavía la Vinotinto era maltratada por la propia federación? ¿Cómo nos hizo felices José Luis Urgueta? Mi admiración enorme. Claro. Mira, Ignacio, ¿qué otro aprendizaje de todo esto que llevamos en el Mundial te ha
te ha movido esos análisis que tú haces? Profe, a mí hay un momento del Mundial, un partido que para mí es clave, y es la derrota de Argentina. Y lo voy a explicar, no porque perdiera Argentina ni Messi, a mí no, porque para mí, y esto me han contagiado desde hace un tiempo, la regla del fuera de juego es lo que le da el sentido estratégico a este juego. Y cuando yo veo que una selección se enfrenta nada más y nada menos que a la Argentina de Messi, y en vez de tenerle cierto respeto que lo lleve al temor, dice, nosotros vamos a hacer esto, porque ya lo hemos hecho, ya lo hemos practicado, vamos a reducir los espacios útiles de juego, y si nos van a ganar, que tengan que pensar mucho más de lo que están acostumbrados. Eso para mí es un momento clave. Primero, porque es una selección que no parte del concepto de somos inferiores. Ya hay una gran victoria ahí, sino que vamos a competir. Y segundo, es un honor que le hicieron, un homenaje que le hicieron a la regla más extraordinaria, porque hay una cosa de la regla del fuera de juego que es básica. El fuera de juego delimita, bien sea porque lo hace más grande o más pequeño, la longitud del terreno de juego, pero a lo ancho sigue siendo idéntico. Entonces hay que convivir con todo eso a nivel estratégico, Claro. que para mí es... Y cuando lo vi que lo estaban haciendo, y veía que Argentina intentaba romper por el centro de la misma manera, para mí era muy rico, o fue muy rico desde la curiosidad de a ver si se dan cuenta y vuelven a un juego más de volantes en el centro, un juego interno de toques cortos, Claro. para después sí romper con un jugador que venga, no con un jugador que normalmente está parado como era Di María o Lautaro Martínez. No lo pudieron hacer porque, bueno, también el partido es lo que es y las exigencias y las emociones. Pero a mí me hizo muy feliz, profe, porque yo cada día me convenzo más de eso que dice Lillo, de que el mejor libro de fútbol es el reglamento. Sí, sí, no, porque fíjate cómo se está utilizando ahora la línea defensiva está marcando los mecanismos de presión hacia adelante. Entonces, es lo que estamos hablando, el alto nivel de juego de sus jugadores, lo que juegan en esa posición, el nivel de concentración, el nivel de lectura de juego, de anticipación, o sea, por eso digo que el jugador que va a jugar esa posición en un futuro tiene que saber mucho del juego. No, y las respuestas, profe. Ayer, en España-Alemania, es un canto de fútbol. Porque no es que España tocó en corto siempre, o Alemania, la potencia, no. Manejaron distintos registros. Cuando hubo que jugar corto, se jugó en corto. Cuando Unai Simón tuvo que hacer el pase largo para buscar, lo hizo de manera extraordinaria. Cuando Alemania pudo, Alemania hizo una marca personal a Busquets con Gundogan, que fue una delicia, porque no fue que Gundogan molió a patadas a Busquets. No. Evitaba que Busquets tuviera línea de pase cuando recibiera. Era una cosa extraordinaria. Entonces, yo creo que estamos viendo un fútbol de muy alto nivel, y a mí me entristece que a veces en Sudamérica no le estemos dando a los entrenadores del fútbol base, del fútbol juvenil e infantojuvenil, las herramientas para formar futbolistas como se están formando en Europa, porque el talento lo tenemos, no hay ninguna duda, y la disposición de los entrenadores, pero necesitamos estas cosas, profe. No, muy bueno. A mí me ha gustado, ¿sabes qué selección me ha gustado? Yo diría en lo irreverente, esa palabra que dice el profe Richard, en Ghana. Oh. Porque, primero por el continente en que vienen, por lo que generan, pero esos jugadores que están mostrando que juegan en Europa y llegan otra vez ahí impresionante. El volante se juega en el Arsenal, Toma, ¿cómo que se llama? Aparte. Que era del Atlético de Madrid. Sí. Verlo jugar ahí, o sea, porque la gente ve Busquets, ve el otro, pero verlo ahí con esas conexiones diferentes que él tiene, ¿no? Porque también hay que valorar el jugador cuando tiene... Era lo mismo que Kanté en Francia. Cuando uno veía a Kanté, uno dice, es distinto a Busquets, pero qué lujo ver un jugador así. Y en Francia, por ejemplo, para mí es un lujo ver lo que está haciendo Antoine Griezmann. Claro, Griezmann juega hacia atrás, o sea, su rol es muy distinto al que nos tiene acostumbrados,
Claro, Se claro. tira hacia atrás, interactúa, se relaciona con los mediocampistas, tiene en mente no solamente a Giroud, sino también a los dos jugadores que van por fuera, que son Mbappé y Dembélé. Tiene una visión panorámica del juego que yo no sé si es el mejor Antoine Griezmann que yo he visto en mi vida. Claro. Mira, Ignacio, y de eso te quería hablar, porque uno ve esas adaptaciones que no las ve de jugador en su equipo, sino las ve en las selecciones. Y lo que tú dices de Griezmann es impresionante en cómo se adapta. Es para un jugadorazo, porque la gente ve a Mbappé, o ve al otro, pero no ve igual Rabiot. O sea, eso es impresionante lo que generan que es Lo, muy diferente a lo que hacen en su equipo y lo lo, hacen en la selección. lo generan los compañeros, el contexto, pero también no se olvide nunca los entrenadores. Porque Deschamps ve una Francia, siente que es posible una Francia de esta manera a partir de los futbolistas con que cuenta. Deschamps, y cualquier entrenador, ¿no? Pero Deschamps dice, ¿por qué Griezmann no puede hacer esto si es un fenómeno? Y resulta que lo hace de una manera extraordinaria. Y pasa con Luis Enrique. Luis Enrique pone a Rodri de central, que yo insisto, ya lo había hecho Guardiola en el City. ¿Y por qué lo pone? Porque se da cuenta de las conexiones, las maneras de relacionarse y listo. Y aquí no hay entrenar. A veces hay una palabra que utilizamos de manera muy ligera, que es la improvisación. No. La improvisación es en el campo cuando el futbolista puede, en el mano a mano, pero que de resto la improvisación no está. Los No, entrenadores pero muy trabajan bien, ¿no? muchísimo. Otra cosa que uno observa del jugador y uno dice, bueno, mira, impresionante el, los movimientos. Mira, Ignacio, aquí coloca Diego Sancho, dice Benedetti, referente, crack. José Luis Olgueta, saludo, Ignacio. Bueno, aquí Un me están abrazo a saludando. Diego y por Dios, José Luis Olgueta, que jugador, yo lo insisto, por Claro. Dios. Mira, Ignacio, ¿y cuándo nos regala un libro? ¿Cuándo un libro tuyo que Lo esté ya tengo, elaborando? Que... lo tengo, falta por transcribir 3 capítulos y va a salir, profe, yo no quiero sacarlo por ninguna editorial, sino quiero sacarlo en versión Amazon. ¿Por qué? Porque Amazon lo puede sacar tanto en físico como en digital. Okay. Y yo creo que una vez que pase diciembre me pongo con los 3 capítulos que faltan. Y tiene hasta prólogo ya. Yo cargué el prólogo y me lo entregaron a los 5 días. Claro, claro. No, bueno, Ignacio, yo te quiero felicitar de verdad porque siempre que te he seguido desde que estás aquí en Venezuela, yo cuando empecé a escucharte, sentí una sintonía contigo en el sentido de crecimiento de mi oído hacia el fútbol, hacia el juego. Y yo decía, no está solo, o sea, y es una corriente pues, que se va armando. Y cuando fui a España, pues uno dice, bueno, está como en la Atenas de aquellos años griegos que la gente iba a ver filosofía, a escuchar. Y cuando fui allá me rodeé de muchos entrenadores que estaban analizando el juego. Gracias a Dios, pues uno tiene esa capacidad también de escuchar y de poder, con esa humildad que uno tiene que ir y aprender, ¿no? Aprender, pero se me sentía que estaba en otro escenario porque donde iba era otro análisis y era otro nivel de comprensión. Yo te felicito porque verdad que has ido allá, has competido en tu escenario porque en la parte de periodismo yo sé que no es fácil, hay mucha gente haciendo las cosas que tú haces, pero tú con el gentilicio nuestro venezolano fuiste allá y también de tú a tú generaste una materia de opinión muy positiva y buena de que también nosotros podemos hacer cosas diferentes. No, profe, para mí es un honor contar con sus palabras porque yo insisto y puedo recordar, por ejemplo, episodios antes de la gran final contra Zamora que yo le preguntaba, profe, ¿y la preparación física para este día es diferente, tal, esto? Una cantidad de cosas que yo he aprendido y sigo aprendiendo cada vez que veo los ejercicios que pone, con las charlas que organiza, porque usted tiene un don de docencia que es muy necesario en este fútbol y para gente como yo que yo lo que soy es un curioso, por Dios, para mí es maravilloso. Y lo otro es que la otra razón por la cual sus palabras a mí me honran y las guardo en lo más profundo es que cuando alguien de fútbol me dice algo así, yo tengo que sentirme muy bien porque es alguien de fútbol y es alguien de fútbol que ha dedicado su vida a trabajar y a estudiar y sobre todo a enseñar. Y para mí eso, profe, a mí son cosas que me conmueven y me las guardo.
Claro, claro. No, gracias, Ignacio. Nosotros por acá seguimos trabajando en esto del fútbol, tratando de ir a comunidades, a escuelas, a charlas, a seminarios, en todos esos escenarios y bueno, agradecerte por todo el apoyo que nos ha dado también desde la distancia, porque tú siempre estás pendiente de nosotros y seguir. Yo agradecerte por este espacio que nos diste hoy. De verdad que me gustó mucho el seguir reforzando todas estas ideas y yo sé que la gente que también nos escuchó, que hoy en la tarde edito todo este conversatorio para ponerlo en el YouTube y en las redes sociales. No, profe, gracias. Y sabe que conmigo siempre, yo estaré siempre a la orden para lo que necesite. Al pie del cañón. No sabemos si la batalla está perdida, pero al pie del cañón que la peleamos. No, hay que seguirla peleando. El fútbol nos da esa vida para seguirla peleando. Nos da esa vida y nos da algo muy rico que son las amistades, que por eso estamos aquí hablando usted y yo. Claro. Ignacio, bendiciones, gracias. Cuídate ya. Un abrazo, profe. Mira, aquí coloca Freite, un honor escucharlos, profe Ignacio y profe Durán. No, gracias a ustedes por estar presentes. Un abrazote, profe, y mucha salud, ¿oyó? No, amén. Cuídate, Ignacio, gracias por todo. Cuídense mucho y nos veremos pronto seguro.